Hola, ah, retomamos ya un poco el sentido normal del canal y quiero hacer algunos comentarios sobre lo que pasó en estos días, sobre algo que extraño del canal, pero bueno, vamos para allá. Y el tema principal de este video es un pleito que traigo con un amigo mío, donde él insiste que nosotros los malditos sedes somos una bola de traidores y que él nunca se convertirá en un traidor a Cristo. Bueno, vamos para allá. Primero, algunas noticias. Por allá por diciembre del año pasado, nuestro amadísimo Papa Bergoglio había dicho que iba a ir a Rusia. Y cuando yo le anuncié esto, dije, señores, esto puede tener cola profética y otras cosas por ahí. Luego, nuestro buen amigo Putin hace de las suyas y se arma el asunto allá con Ucrania. Y entonces, nuestro bien amadísimo Papa Bergoglio dice, no, no voy a Kiev. Entonces cancelo, para que no me malinterpreten, cancelo la entrevista que yo tenía con el patriarca en Moscú. Y se deshizo con esto la visita de nuestro amadísimo Papa Francisco a Rusia, con todas las implicaciones que esto pueda tener. Yo digo que en esto hay un algo que no acierto a saber qué es, pero aquí hay un algo que no es, digamos, planificación humana. Ahora, pese a que Bergoglio no va a Rusia, sin embargo sí va a tierras soviéticas, si lo quieren llevar de algún modo, porque va a Kazajstán, como ya les había comentado. Y Kazajstán, para aquellos que ya lo vieron, pues es la capital mundial interreligiosa, una de las capitales mundiales interreligiosas. Y curiosamente, esta se autodefine a sí misma como una cosa que nace o estaba de algún modo bajo el patrocinio soviético. Entonces esto se va a poner interesante. No va a Rusia, pero sí va a Kazajstán. Ahora, nuestro buen amigo, el Papa Francisco, hace unos días dio una entrevista a La Vanguardia y, entre otras cosas, dijo que dentro de cada cristiano hay un judío. Y esto se pone interesante, lo cual, dados los tiempos de apostasía en los que vivimos, sí, lo creo. Ahora, en otro orden de ideas, he notado que en los últimos videos yo no he visto por aquí aparecer a la gente que habitualmente veíamos, Interregnum, Choquita, Armando, etcétera, etcétera, etcétera. Capaz si es culpa mía, porque la verdad es que no es que haya desatendido el canal. Yo siempre he dicho que no quiero estar haciendo videos sobre las noticias y sobre todo lo que pasa, pero la verdad es que a veces que sí dejo pasar mucho tiempo, o que las temáticas que presento ya no son de interés, o que esto ya se da por sabido y vámonos a lo que sigue, el mundo sigue caminando, no lo sé. A mí me gustaría saber de ustedes, los que solían ser visitantes del canal, repórtense, digo, nada les cuesta saludar. Por otro lado, yo digo que se ha tenido cierto éxito con el canal Sermones y Homilías Católicas. Y digo cierto éxito porque ahorita hay 100 suscriptores ahí. Yo sé que hay canales que tienen 20,000 suscriptores en asuntos católicos y yo estoy ufanándome de 100. Sí, pero yo también he dicho que para mí el número es lo de menos. Porque si vemos lo que pasa en esos otros canales de 20,000, pues a cuántos realmente les mueve el asunto estar siguiendo lo que pasa con la iglesia en relación con la salvación y con el verdadero catolicismo, es decir, con los dogmas. Entonces, yo digo que es un éxito. Ahora, aquí hay otro punto importante. Este canal, bueno, vamos para allá. Objetivos de este canal cuando yo me lo planteé. Para mí el punto principal era la enseñanza al que no sabe lo que está pasando, porque no saben mayor cosa de filosofía, ni de teología, ni de psicología, ni de lógica, ni de matemática, o sea, hay toda una serie de cosas que la gente no tiene los cimientos, la gente normalita de a pie no tiene los cimientos para poder deducir por sí misma
qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y por lo tanto, ¿dónde debo de estar yo? ¿En A o en B? Entonces, ese era uno de los principales objetivos. Luego, el siguiente era, ya que enseñamos algunos de los principios de filosofía y de teología y de lógica, pues vamos a refutar los sofismas conciliares. Para aquellos que les da pereza o no alcanzan a ver todas las consecuencias o todavía no tienen un orden lógico, no se han hecho una mentalidad lógica, silogística de silogismo, 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 para llegar a las últimas consecuencias. Otro factor que me puso a generar este canal es tener un punto de reunión para nosotros, los malditos seres. Por eso les digo, repórtense, nada les cuesta saludar, decir, sí, aquí estamos todavía. Incluso a mi amigo Interregnum. Después, con el tiempo, le añadió una función más, que era la de análisis del tiempo presente, pero no en función de la política o de la economía o de la geopolítica en sí misma, sino en función de cuáles son los tiempos de la salvación en los que estamos. O sea, la verdad es que a mí lo único que me interesa de todo esto es qué tan lejos estamos de lo que nuestro Señor dijo, de que Él volvería, y antes de eso la tremenda tribulación que se vendría, y antes de eso el ánomos que se revele públicamente. Entonces, el análisis de esos tiempos para mí solo está en función de eso. Ahora bien, dados los tiempos en los que vivimos y dada la situación de la iglesia hoy en día, yo propuse que hiciéramos de esto una alcancía comunitaria de méritos, por llamarle de algún modo, por los tiempos precisamente en los que nosotros prevemos que se vienen, no mañana, pero van a llegar. Esto no tiene vuelta de hoja. Dios por un lado retrasa los tiempos y por otro los acelera. Yo no sé qué está pasando, o sea, no sé cuándo Dios dice, hasta aquí se acabó mi misericordia y mañana empieza la gran tribulación. No lo sé, ojalá lo supiera. Y yo siempre he hecho énfasis en este canal en la parte de la filosofía, la teología, la lógica. Sin embargo, aunque esa es nuestra llave para la salvación, es decir, sin fe nadie puede agradar a Dios, o lo que es lo mismo, siendo conciliar de hueso colorado adrede, no hay modo que agrademos a Dios. Entonces, además de la fe dogmática que debemos de guardar, pues necesitamos ver los asuntos de la salvación de nuestra alma. Por eso es que fue importante para mí poner esas charlas de esos ejercicios espirituales, porque eso nos da el pie para empezar a hablar de otros asuntos, que es la salvación del alma, en lo individual, en lo particular, y no como asuntos relativos o directamente dogmáticos, sino con los asuntos de virtud, o lo que es lo mismo de no pecar, o lo que es lo mismo de la voluntad de Dios. Entonces, voy a darle un pequeño giro al canal en ese sentido. Voy a estar subiendo por lo menos un sermón cada semana, y dado que ya tengo una biblioteca de algunos guardados ahí en el cajón, pues a lo mejor subo 2 o 3. La idea de ese canal es que se den una vuelta para que lo puedan escuchar por lo menos una vez a la semana, pero yo diría que algunas cosas que son importantes las meditemos durante la semana. Por ejemplo, sobre los ejercicios de Semana Santa voy a hacer una serie de 1, 2 o 3 videos, porque hay algunas frases importantes, algunas realidades importantes que a lo mejor se nos olvidan. Tengo este asunto del club de Toby todavía atravesado. Quería echar a andar lo de los ejercicios espirituales del canal primero, para luego ya venirme con este asunto. No es que se me haya olvidado, no es que lo haya propuesto y que me he hecho para atrás, no. Denme chance, digo. También ando ocupado de lunes a viernes y la verdad es que no siempre se me ocurren las cosas. Entonces, una disculpa, ténganme paciencia. A los que se han ido, por favor, por lo menos regresen a saludar, y a los nuevos, bienvenidos. Regresando al asunto principal, tengo una discusión con un amigo donde mi amigo dice que los antipapas han regido la iglesia y que no ha pasado nada. Vamos para allá. Mi buen amigo dice, un impostor está sentado en la silla de Pedro, la iglesia sigue.
no hay que obedecer, pero tampoco salirse es traicionarla, así como tú y tu secta. Ese tú y tu secta es su servidor. Y obviamente me dice traidor, cismático, culey, falso y tontejo. Yo le respondo que hay algunos códigos de derecho canónico donde si uno duda de la legitimidad del Papa por razones aparentes, es decir, públicas, pues no es cismático. O sea, no es cismático decir, ese fulano no es Pedro. Eso no es causa de cisma. Negarlo dogmáticamente, sí, pero no es lo mismo. Okay. Mi amigo dice que un impostor está sentado en la silla de Pedro, pero sin embargo él se dice católico. Ok. Si él dice que un impostor está sentado en la silla de Pedro, pues significa que la silla de Pedro está vacía de un legítimo ocupante. Por lo tanto, la sede está vacante. Por lo tanto, mi amigo es un sedevacas. Pero él no lo quiere admitir. Dice, no, sedevacas eres tú porque te saliste. Yo sí podría admitir que la sede está vacante, pero no me he salido. Ok, vamos para allá. Este amigo está orgullosísimo de que él no se ha salido de la iglesia romana. Conste, él dice romana, yo digo conciliar. Él dice que los antipapas gobiernan la iglesia. Yo le digo, bueno, si los antipapas gobiernan la iglesia, es decir, de algún modo están justificados porque ejercen un gobierno, explícame cómo es que San Bernardo se las arregló para derrocar a un antipapa, porque San Bernardo se las arregló para derrocar a un antipapa. Entonces, si ese antipapa gobernaba, San Bernardo hizo mal al derrocarlo. Y ya desde aquí empiezan sus incongruencias. Por un lado, dice que gobierna y sin embargo quiere derrocarlo. Pero su punto principal es que él dice que San Jerónimo, Vicente, Bernardo jamás abandonaron la iglesia, hicieron su propia secta, lucharon desde adentro. Y yo le pregunto inocentemente, ya saben cómo es uno de cínico, oye, ¿podrías decirme por qué tendrían que abandonar la iglesia? Digo, es que esos malísimos antipapas que tú citas, habían instalado una cátedra del error. O simplemente eran unos tipos que se dedicaban a hacer política, a armarse de riqueza, y darse unos bacanales en el Vaticano. O sea, ¿cuál era el objetivo de esos antipapas? ¿El poder político o la destrucción de la iglesia? La destrucción de la iglesia por sí misma y en sí misma. Y no quiere dar su brazo a torcer. O sea, él sigue diciendo que todos los antipapas son lo mismo y todos son herejes. No es cierto. Había antipapas que eran verdaderamente católicos. No estaban de acuerdo con la forma en que se ejercía el poder en el Vaticano, pero es otro asunto. O sea, aun cuando hubo antipapas, nunca propulgaron estos antipapas la herejía. Entonces, él está queriendo ver a Bergoglio como un antipapa más cuando no lo es. Bergoglio persigue la destrucción, la herejía por sí misma, cosa que los otros no perseguían. Ahora, fíjense aquí, y aquí viene algo importante. Cuando yo le pregunto, oye, ¿por qué tendrían que abandonarla? Se le acaban los argumentos. Digo, ahí está lo que me responde. Esos simpáticos deditos obscenos. ¿Por qué mi amigo está mal? ¿Qué es lo que él no quiere entender? Antes de responder, voy a decirte a ti, a ver, espérame, mi estimado Estólido, te estoy hablando a ti, que no puedo decir tu nombre para no quemarte delante de toda la gente que a lo mejor alguno te conoce. Vamos a analizar primero el caso de Rusia y Ucrania. Rusia es enemiga de Ucrania, ¿cierto? Rusia está guerreando con Ucrania, ¿cierto? Si Rusia invade a Kiev, a Ucrania, y llega hasta Kiev y se apodera físicamente de la capital, y si Rusia pusiera a un títere presidente a gobernar en Kiev, entonces solo cabría una conclusión lógica. Rusia venció a Ucrania. ¿Estás de acuerdo en esto, no? ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Si Rusia pone un presidente en Kiev, en automático
Ucrania fue vencida, punto, ¿cierto? ¿O me vas a discutir eso? ¿O vas a decir que no es el mismo caso? Y ahorita vamos a ver por qué sí es el mismo caso. Jesucristo nuestro Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y aquí está comprometida la protección divina. Entonces, tú estás diciendo que los enemigos de la iglesia guerrearon con la iglesia, invadieron Roma y pusieron ahí a un antipapa como títere. Mi estimado, estás diciendo que Satanás venció a la iglesia. Satanás la venció, punto. Entonces Cristo es un mentiroso. O sea, métetelo en la cabeza. Eso que tú ves que metieron en Roma no puede ser la iglesia. ¿Por qué? Porque si lo hicieron, la iglesia estaría vencida. Y si la iglesia estuviese vencida, Cristo es un impostor. Porque su dicho de que las puertas del infierno no prevalecerían fue una mentira. Y tú estás creyendo una mentira. Tú crees que Rusia ganó a Ucrania. No, aún hay quienes luchan, no todos obedecemos, ni estamos de acuerdo. Yo estoy en contra de Bergoglio. Ok, supongamos entonces que tú estás dentro de la iglesia y fíjate, tú estás dentro de la iglesia, pero Bergoglio también, porque están luchando los dos desde adentro, ¿eh? Entonces tú eres católico y Bergoglio es católico. Porque si Bergoglio no fuera católico, entonces Bergoglio estaría fuera de la iglesia. ¿Y tú cómo vas a luchar desde dentro con alguien que no está dentro? No, tú no entiendes lo que yo quiero decir. Tú estás tontejo, me quieres enredar. ¿Ok? Sí, siempre ha habido antipapas y malos papas. Este no es más que un mal papa como todos los que ha habido. Espérame, no es ese el asunto. Tu problema con Bergoglio es que tú dices que Bergoglio va contra el dogma, ¿cierto? Entonces aquí no estamos hablando de un Borgia que hace bacanales en el Vaticano y que se gasta los millones y que trae prostis y hace lo que quiere ahí dentro. No estamos hablando de eso, o sea, ese no es el punto, no es un papa inmoral. Estamos hablando de alguien que sistemáticamente busca la destrucción de la fe y que tiene un magisterio, según tú, porque él, aunque sea antipapa, gobierna la iglesia. Entonces, estamos hablando de que según esto hay un buen magisterio contra un mal magisterio. No es un asunto de santos contra pecadores. ¿Sale? Ahora, tú dices, y yo no me he salido de ella. ¿Qué es ella? La iglesia. Ah, ok. Tú no te has salido de la iglesia. Bueno, ¿y tú cómo sabes, mi estimado, dónde está la iglesia? ¿Cómo la distingues tú a la iglesia? Porque ha ocupado el mismo edificio desde que tú te acuerdas, es decir, vas a la parroquia de la esquina y siempre es la misma. Tú has estado yendo a la misma trinche parroquia de la iglesia desde hace 60 años. O porque dirigen esa iglesia desde hace 2000 años desde el mismo lugar. O porque tú vas todavía a la misma misa que tú conociste desde que eras chico. O porque se siguen vistiendo igual. O sea, ¿qué te hace saber que estás dentro de la iglesia? Y tú luchas desde adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué te hace pensar que tú estás desde dentro? Porque la ves igual, es decir, Roma sigue estando donde mismo. Es decir, tú distingues a la iglesia por el edificio que ocupa. Tú distingues a la iglesia por la vestimenta. Tú distingues a la iglesia porque unos tipos que se dicen cardenales eligieron a un tipo que se dice el papa. O sea, ¿eso es lo que te hace distinguir a ti la iglesia? ¿O lo correcto es que tú distinguieras la iglesia de entre todas las instituciones, no por el edificio, o las vestimentas, o los procedimientos, lo que tú quieras, sino por una serie de características suprahumanas que no las tiene ninguna otra institución, porque no es obra del hombre? ¿Qué características tiene la iglesia? La iglesia es indefectible, es inmutable y es infalible. Y además, la iglesia es santa, es católica y es apostólica. Entonces,
esa iglesia a la que, voy a empezar de abajo para arriba, esa iglesia a la que tú asistes, ¿es apostólica? Es decir, ¿continúa la misión de ir por todo el mundo a predicar? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Va todavía predica a todos los rincones del mundo? Dime por qué ya no predica. Digo, tu papa dice, no quiero que hagan proselitismo y además no vayan a tierra de ellos, de nuestros hermanos mayores, y no les prediquen. Porque eso dijeron tus papas anteriores. Lo de santa le viene porque su doctrina, leyes, sacramentos, decretos, ritos, etcétera, son santos. Y santo quiere decir que no tienen ni una sola manchita de mal. Eso es la santidad. Ahora bien, tú dime, las leyes, decretos, sacramentos y demás, de la cosa a la que tú vas ahorita, ¿es santa? Es decir, sus leyes, decretos, sacramentos, ritos, etcétera, como el rito con la Pachamama, ¿es santo? Digo, que Bergoglio pusiera en el altar una Pachamama, ¿eso es santo? Estamos hablando de la institución. Y es católica porque es universal. Oye, espérame, no has entendido lo que es universal. Católica significa que es estable para todo tiempo y lugar. Es decir, es la misma iglesia inmutable para los romanos en el siglo I que para los hombres en el siglo XXI. Eso es que sea universal, que es estable inmutablemente para todo tiempo y lugar, no importan las condiciones sociales, políticas, económicas o lo que sea, la iglesia es inmutable para todo hombre en esas circunstancias. Ahora, pero ahí te va la primera. La iglesia es indefectible. Tú aquí me estás diciendo que la iglesia fue vencida. ¿Por qué? Porque instalaron un falso papa en su capital. Entonces, esa cosa a la que tú asistes no puede ser la iglesia que fundó Cristo, porque la de Cristo, por decreto divino, es indefectible. ¿Ya? ¿Ya entendiste por qué esa cosa que tú dices, esta es la iglesia? No puede ser, porque esa, según tú mismo admites, fue vencida. Entonces, explícamelo. ¿Cómo demonios es que al mismo tiempo fue vencida y no fue vencida?